Bendiciones, gracia y paz a todos nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, que vean posteriormente estos videos, estos estudios. Sean muy bienvenidos a una nueva clase de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 11, donde estamos viendo y vamos a ver Efesios capítulo 1 desde el versículo 18 en adelante. Bien, vamos a comenzar orando en esta noche, dándole gracias al Señor. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú nos das una vez más un tiempo, una oportunidad de poder ser expuestos a tu palabra, de poder ser expuestos a la luz de la revelación de Cristo, Señor. Padre, y oramos, Señor, para que como leíamos, Señor, en la semana pasada, tú nos des espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Alúmbranos, Señor, danos más luz en el conocimiento de ti. Queremos avanzar cada vez más en el conocimiento pleno de Cristo, de tu persona, Señor. No queremos estudiarte, te queremos a ti, Señor. Queremos experimentarte, Señor, dentro de nosotros cada vez más, conquistando todo nuestro interior, saturando todo nuestro ser con tu vida gloriosa y sobrenatural. Señor, nos rendimos a ti. Nos rendimos en cuerpo, alma y espíritu a ti. Señor, danos luz en este tiempo. Queremos avanzar en tu conocimiento, pero no un conocimiento teórico, sino conocimiento por experiencia, Señor. Líbranos, Señor, de volvernos gente mental, llena de información. Danos una revelación fresca de Cristo en esta noche, Señor. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la clase de hoy. Hoy nos toca la clase número 11, donde vamos a comenzar a hablar de Efesios 1, 18 en adelante, en específico del 18 al 21, Efesios 1 del 18 al 21, y vamos a comenzar leyendo este texto y vamos a desarrollar los tres tópicos principales que están aquí. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, hablábamos en la clase anterior de que necesitamos que Dios nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y hablamos de la importancia de la revelación, que no es lo mismo información que revelación. Necesitamos recibir revelación. Y para eso es esta instancia y muchas instancias que el Señor propicia en la vida de iglesias, para que seamos expuestos a la palabra de revelación. Ahora bien, Pablo dice que hay tres cosas extremadamente importantes que nos deben ser reveladas en el Espíritu. Tres cosas muy importantes. Hay muchas cosas, muchos asuntos de los cuales necesitamos recibir revelación, pero Pablo aquí enumera tres que son extremadamente importantes, particularmente importantes. Número uno, la esperanza a que Él nos ha llamado. Tú necesitas una revelación celestial de la esperanza gloriosa a la cual Dios te llamó. Se nos tiene que revelar esta esperanza. Número dos,
se nos debe revelar cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hemos hablado en capítulos anteriores de la herencia. Se nos tiene que revelar la herencia. Esta es una herencia doble, una herencia mutua. Dios es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros tenemos una herencia en Dios, pero Dios tiene una herencia en nosotros. Y número 3, se nos debe revelar cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Este es como un nombre largo. Este es el poder de Dios, el poder de la resurrección de Cristo. Pablo le llama la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. Entonces hoy queremos desarrollar estos 3 elementos y Dios mediante el Señor nos ayude para que alcancemos bien en el tiempo. Queremos dar una mirada no tan profunda, profundizar en algunas cosas, pero no tan profunda para poder ver cada uno de estos tópicos y poder abarcarlos en esta clase de hoy. Posteriormente, en la escuela de reino que también estamos desarrollando, vamos a abarcar cada uno de estos tópicos por separado y vamos a tomar probablemente varias clases para desarrollar cada uno de estos tópicos. Porque hay mucho para profundizar, hay mucho para meternos ahí profundo. Hoy queremos intentar ver estas 3 cosas en una sola clase. Si no nos da el tiempo, bueno, seguiremos la próxima clase. Pero la idea es poder ver estas 3 cosas, tener este panorama completo de qué es lo que Pablo estaba viendo. Porque Pablo les dice, yo oro al Señor para que ustedes, una iglesia llena de fe, llena de amor, reciban revelación de la esperanza que Él les llamó, de las riquezas, de la gloria de su herencia y de la supereminente grandeza de su poder. Amén. Entonces vamos a ir al primer punto, que es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Para poder hablar de esta esperanza, necesitamos primero colocar algunos fundamentos. Debemos recordar de que la vida divina ha sido impartida en nosotros. El Evangelio se trata no de recibir conocimiento, sino de recibir una vida. El Evangelio es una vida que ha sido impartida dentro de nosotros. La vida Zoe de Dios, la vida increada, la vida todopoderosa, vida como la que Dios tiene. Hemos hablado antes de esto. El Evangelio se trata de recibir la vida de Dios. Y cuando nosotros creímos el día en que nacimos de nuevo y recibimos a Cristo, recibimos esta vida. Y esta vida está creciendo dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra, hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Gálatas 4:19 habla de Cristo formado en nosotros. Entonces tenemos esta vida impartida, esta vida que nos habita, que está creciendo. Entonces podríamos decir que cada uno de nosotros es como un brote de la vida divina. Cada uno de los santos es como un brote de esta vida. Por eso la palabra dice en los salmos de que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, porque esta vida está creciendo en mí. O sea, dentro de mí hay un árbol creciendo, un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Por eso dice la palabra de que somos plantío de Jehová. Y también Dios nos compara con los bosques allí en el Líbano. Somos un bosque, somos un plantío, somos una labranza. De hecho, en 1 Corintios capítulo 3, verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. La iglesia es una labranza de Dios. ¿Qué es lo que es una labranza? Una labranza es un campo de cultivo. La iglesia es el campo de cultivo de Dios, es una viña donde Él plantó muchas semillas. Él plantó su vida en todos nosotros, sus hijos, sus santos. Él plantó su vida y su vida está creciendo. O sea que la iglesia, desde este punto de vista, es una labranza, es un campo de cultivo donde muchos brotes de la vida divina están creciendo. Y mientras más crezcamos en vida, más vamos a arribar a la madurez. Esta es la era del crecer en vida. Sin embargo, ahora es el tiempo de sembrar, ahora es el tiempo de regar, ahora es el tiempo de que la semilla crezca. Pero al final de esta era vendrá la siguiente era, la era del reino milenial, donde será la cosecha,
Hoy día estamos en el tiempo de sembrar, pero cuando termine esta era vendrá el tiempo de la cosecha. La cosecha de la vida divina que ha sido impartida en nosotros. De eso habla la parábola del trigo y la cizaña, cuando dice que al fin de esta era vendrá la cosecha y los ángeles recogerán tanto la cizaña primero como posteriormente el trigo. Es la cosecha al final de esta era. Entonces tenemos dos eras. Tenemos la era de la siembra, pero luego vendrá la era de la cosecha. Con esto en mente, quiero que podamos ir a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará o cosechará vida eterna. ¿Ves? Hay dos cosas para las cuales tú puedes sembrar. Tú puedes sembrar para tu carne o para tu alma y el resultado de eso va a ser cosechar corrupción en este mundo, en este siglo. O podemos sembrar para el espíritu y cosechar vida eterna, que no es de este siglo, no es de este mundo. Entonces, si yo niego la vida del alma en esta era, yo voy a cosechar la vida eterna en la era venidera. Interesante. Ahora, ¿por qué hacíamos la introducción de que la vida divina está en nosotros? Porque aquí dice que cuando Cristo venga, vamos a cosechar la vida eterna. O sea, vamos a poseer en cierto sentido la vida eterna. Y tú podrías preguntarte, pero ¿cómo eso de que vamos a cosechar la vida eterna si ya tenemos la vida eterna? ¿O no? Ya hemos recibido la vida divina. ¿Por qué entonces dice aquí que voy a cosechar la vida eterna? ¿Qué significa cosechar la vida eterna? Tenemos que entender algo, y es que no es lo mismo sembrar la vida que cosechar la vida. No es lo mismo sembrar esta vida que cosecharla. La vida eterna fue sembrada en nosotros, pero aún no ha sido cosechada. Esto es un misterio en el Espíritu. Aún no ha llegado la cosecha. Aún no se ha manifestado en su gloria la cosecha de la vida celestial que ha sido impartida en nosotros. Y lo más glorioso no es el crecimiento de una semilla, sino la cosecha. Lo más glorioso no es el crecimiento, sino la cosecha. En una viña, el tiempo del crecimiento es sinónimo de trabajo. Sin embargo, el tiempo de la cosecha es sinónimo de fiesta, de alegría. En muchos lugares rurales, en los campos donde se siembra, cuando viene la época de la cosecha se hace una fiesta. La fiesta de la cosecha, y tienen diferentes nombres, pero básicamente se celebra la cosecha, la vendimia. Nadie está de fiesta en la época de la siembra, y es trabajo. Nosotros hoy día estamos en la era de la siembra y del trabajo, pero cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser la era de la cosecha y de la fiesta. Amén. Entonces, en esta era estamos en el tiempo de la siembra, pero al final de esta era será el tiempo de la cosecha. Y el crecimiento de la semilla que nosotros estamos experimentando hoy en esta era, todo lo que experimentamos, toda esta gloria que nosotros experimentamos en el reino por causa de que esta vida está creciendo en nosotros, es meramente las arras de lo que se va a manifestar en nosotros cuando Cristo venga y esta vida sea cosechada. O sea, si para ti, para mí, el crecimiento de la vida divina en nosotros es glorioso, imagínate la cosecha de esta vida. Imagínate cuando Cristo venga y Él coseche de su vida, de lo que de su vida ha crecido en nosotros, y tú puedas comer, participar de la cosecha de la vida que ha sido formada en ti y que ha sido cosechada. Entonces hay una gloria que se manifiesta en nosotros en esta era por causa de la vida que portamos. Pero eso es solo las arras de la gloria que va a manifestarse en nosotros cuando esta vida sea cosechada. Y de eso está hablando Pablo, la esperanza a la que fuimos llamados. Es la esperanza de gloria, la esperanza de que cuando Cristo venga vamos a ser glorificados juntamente con Él, en la cosecha de la vida eterna. La vida eterna fue sembrada en nosotros, pero todavía no ha sido cosechada. Todavía no ha sido cosechada.
Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ves? Pedro dice acá que nosotros hemos renacido para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Tú y yo tenemos una esperanza viva en nosotros por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Para qué? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los hijos de Dios tenemos una esperanza gloriosa en nosotros y esta esperanza radica en la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros y va a ser manifestada cuando Cristo venga. Entonces vamos a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay un aspecto de la salvación que disfrutamos aquí y ahora, pero hay un aspecto de la salvación que disfrutaremos cuando Cristo venga. Aquí Pedro está hablando de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es ese aspecto futuro de la salvación, que tiene que ver con que vamos a ser glorificados juntamente con Él. Seremos herederos de la gloria de Dios. Marcos capítulo 10, verso 29 al 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Todas las cosas que nosotros recibimos en este siglo son temporales, son meramente una añadidura por causa del reino. Acá menciona casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierras. Todas estas cosas son añadiduras. ¿El Señor te las va a dar? Sí, pero son temporales. En cambio, la verdadera recompensa será en la resurrección. Cuando Cristo venga, si todavía estamos vivos en esta tierra, cuando el Señor venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si ya hemos muerto, seremos resucitados juntamente con Él. Vamos a resucitar con Cristo y allí viene lo bueno. Allí viene la recompensa. La recompensa no es lo que tú recibes acá. Lo que tú recibes acá es añadidura. No le llames recompensa cuando tú sirves al Señor y tú honras a Dios con tus finanzas y luego Dios te da quizá una abundancia material y tú dices, aquí está la recompensa. No, eso no es recompensa. Eso es añadidura por causa del reino, por causa de tu asignación. Pero recompensa va a ser cuando Cristo venga. Y eso sí va a ser bueno. Es una recompensa eterna. Por eso habla acá de que en este siglo recibirás casas, hermanos, madres, hijos, tierras. Está bueno tener casas, tener tierras, está bueno eso. Pero eso es temporal. Pero cuando Cristo venga dice que recibiremos la vida eterna. Y de nuevo, ¿acaso no tenemos ya la vida eterna? La tenemos. Portamos esta vida gloriosa. Pero cuando Cristo venga vamos a cosechar los frutos de esta vida. Vamos a disfrutar el fruto de la cosecha de la vida que ha sido madurada en nosotros, de esta vida que ha crecido dentro de nosotros. Hebreos 2.10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El propósito eterno de Dios era llevar muchos hijos a la gloria.
Lo hemos dicho en clases anteriores, cuando hablamos de los primeros versículos de Efesios, del propósito eterno, llevar muchos hijos a la gloria. Y cuando Cristo venga seremos glorificados juntamente con Él. Hoy día tú tienes un espíritu glorificado. Tu espíritu, donde mora Cristo, ha sido glorificado. Tu espíritu está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero nosotros tenemos un cuerpo que todavía no ha sido glorificado. Y un alma, nuestra alma es todo un tema. Todavía, si somos honestos, batallamos a diario con nuestra alma. Nuestra alma nos juega malas pasadas. Avanzamos, luego el alma nos hace retroceder y avanzamos, luchamos con el alma. Pero va a llegar el día en que nuestra alma va a ser glorificada, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser glorificado con la gloria que Cristo tiene y seremos como Él es. Aleluya. Seremos glorificados con la gloria que Él tiene y seremos como Él es. Es una gloria que no podemos dimensionar, una gloria que no podemos comprender con nuestra mente. Seremos como Cristo es. O sea, una cosa es que Él posicionalmente nos coloque donde Él está. Pero otra, muy distinta, es que en cuerpo, alma y espíritu seamos como Él es. Cuando Cristo venga, seremos como Él es. Quiero leerte en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 al 3, esto que escribe Juan, que es tan maravilloso. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien. Entonces Juan dice acá: amados, ahora somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Dice Pablo en Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Pero Juan dice: somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer cuando Cristo venga. Sin embargo, dice Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga, vamos a ser glorificados como hijos de Dios, en cuerpo, alma y espíritu, así como Cristo. Vamos a ser tal como Cristo es. No que vamos a ser Dios, no. Somos hijos de Dios. Pero vamos a ser glorificados con la gloria que Él tiene. Vamos a dejar de cargar con el cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Vamos a dejar de batallar con esa vida corrupta del alma y nuestra alma va a ser plenamente redimida y restaurada. Y vamos a disfrutar de ser y de disfrutar de la gloria que Cristo tiene a la diestra del Padre. Seremos como Cristo es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el Hijo eterno de Dios. Vamos a ser tal como Él es. No sé si eso te parece maravilloso, no sé si eso te emociona o si te es indiferente, pero a mí me impacta profundamente. Seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Por eso Juan dice acá: el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, el que tiene esta esperanza de heredar la gloria de Dios, se purifica a sí mismo en esta era. Se limpia de todas las impurezas. ¿Qué es lo que es una impureza? Es una mezcla. La mezcla de carne con espíritu, la mezcla de alma con espíritu. De todo lo carnal, de todo lo que es mundo. Tú te limpias del pecado, te limpias del mundo, porque tú sabes que tú quieres heredar la gloria de Dios. Que cuando Cristo venga vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras y vamos a tener que dar cuentas a Dios, no para salvación, los que hemos realmente nacido de nuevo, sino para recompensa. Y vamos a dar cuenta a Dios de nuestras obras. Y allí vamos a estar nosotros. No sé cómo va a ser, si va a haber una pantalla y van a mostrar mi vida y voy a tener que empezar a dar cuentas al Señor. Vamos a tener que dar explicaciones en el cielo. Entonces,
Cuando tú no entiendes esto, tú vives tu vida de cualquier manera. Vives tu vida de forma licenciosa, te da igual seguir pecando, te da igual seguir viviendo una vida mundana, te da igual seguir fornicando, adulterando, yendo a fiestas, destruyendo tu cuerpo, mintiendo, engañando, robando. Te da igual, porque tú crees engañado, tú crees de que tú eres salvo y que tú ahora, tú como eres salvo, puedes hacer lo que te venga en gana porque tú eres salvo por gracia. No, la gracia no es libertinaje. O sea, una cosa es la gracia, pero esta no es una gracia barata. Esta es una gracia que te lleva a la cruz para que muramos a la vida del alma y vivamos para Dios y no sembremos más para la carne y no seguimos corrupción, sino que sembremos para el Espíritu y cosechemos vida eterna, para que cuando Cristo venga no nos alejemos de Él avergonzados, sino que corramos hacia el Señor para recibir nuestra recompensa. Yo quiero ser de los vencedores que reinen con Cristo. Yo quiero reinar con Él. Por eso Pablo dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si yo sufro aquí la negación de la vida del alma, el perder la vida del alma, yo voy a reinar con Él cuando Él venga. Vamos a ser glorificados juntamente con Él. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. No necesita que nadie le esté apretando, que nadie lo esté retando, corrigiendo, exhortando constantemente. No, si tú tienes esta esperanza, tú te purificas a ti mismo, porque tú tienes la esperanza de heredar la gloria de Dios. O sea, ahí se ve hasta qué punto se nos ha revelado el propósito eterno. Si yo sigo viviendo mi vida de la misma manera, entonces yo tengo la vista muy corta. Pablo dice, el que sigue haciendo eso tiene la vista muy corta. Pero cuando a mí se me ha revelado la esperanza a la que fui llamado, dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Hemos heredado la gloria celestial y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hemos heredado la gloria celestial, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todo lo que hemos disfrutado hasta aquí han sido solo las arras. Estuvimos hablando en un capítulo anterior de las arras. Toda la gloria que tú has experimentado en esta era son solo las arras de la gloria que se va a manifestar en ti en la era venidera cuando Cristo venga. Romanos capítulo 8, verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria venidera que va a manifestarse en ti. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte algo, en ti hay una gloria mucho mayor de lo que tú puedes imaginar. Hay una gloria que te habita, que tú mismo no dimensionas. Está escondida dentro de ti. No es que va a bajar de algún lugar, no, está en ti. Hay una gloria que está escondida en tu interior, en tu espíritu. Es la gloria del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tú portas esta gloria. Tú portas esta gloria. El asunto es que tú portas más gloria de lo que se ha manifestado en ti en toda tu vida. Es una gloria inefable. Es una gloria enorme que no podemos dimensionar. Y esta gloria solo se va a manifestar en plenitud cuando Cristo venga. Hay una porción de la gloria que nos habita que se va a manifestar en esta era. Y esto por causa del propósito eterno, por causa de la edificación del cuerpo de Cristo que debemos llevar a cabo en esta era. Dios nos dotó de dones, nos dotó de unción, hay una gloria que portamos que se va a manifestar, que tiene que ver con la manifestación del poder de Dios a través de nosotros, los dones espirituales. Y por eso tú ves cómo Dios usa de forma tremenda tantos hombres y mujeres de Dios, y todos anhelamos ser usados por el Señor. Esa es la gloria de Dios que te habita manifestándose. Cuando tú le das una palabra profética a alguien, esa es la gloria de Dios que te habita manifestándose. Y la gente dice, pero ¿cómo tú puedes saber eso? Es que Dios me lo revela, es que tú portas gloria. Hay gloria en ti. Tú eres glorioso, tú portas gloria. Cada don espiritual que Dios te dio, cada unción específica es una gloria que tú portas. El asunto es
que hay una parte de la gloria que tú portas que se va a manifestar en esta era, pero hay otra parte de la gloria que tú portas que está reservada para la era venidera. Hay una gloria que es para esta era, pero hay una gloria que es para la era venidera, que solo va a poder ser manifestada en plenitud cuando seamos plenamente librados de todo lo adámico en la experiencia y seamos tal como Él es, y vamos a manifestar un resplandor de gloria como tú no imaginas, y esa gloria te habita. Por eso la palabra dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Tú portas a un Cristo de gloria, tú portas a un Cristo glorioso. Tu esperanza es que cuando Cristo vuelva en una manera personal y literal a la tierra por segunda vez, el Cristo que tú portas, que es el mismo Cristo a través del Espíritu, el Cristo Espíritu que tú portas, va a ser manifestado en gloria, y toda la gloria que tú portas dentro se va a manifestar, va a ser absorbido por la gloria, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser glorificado por el Señor. Qué glorioso, qué tremendo, qué maravilloso. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El Cristo que me habita es la garantía, es la certeza y es la esperanza de que esta gloria que está en nosotros se manifestará en plenitud cuando Cristo venga. Y seremos tal como Él es. Seremos un hijo huyos, plenamente maduro de Dios. Hoy día somos todos tecnón, hijo niño, hijo adolescente, hijo joven. Tenemos quizá algún atisbo de huyos, en el mejor de los casos, con todo el optimismo posible, pero cuando Cristo venga, vamos a ser huyos en la misma medida que Cristo lo es. El hijo huyos, el hijo maduro, el hijo en la plena adultez, el hijo que es como su padre. Qué maravilloso es esto, qué tremendo. Entonces, la porción de gloria que se manifestará en ti en esta era, pese a ser tan sublime, pese a ser extremadamente gloriosa, es meramente las arras o el anticipo de la gloria que en nosotros habrá de manifestarse cuando se consume el plan eterno de Dios y Cristo venga. Hay una gloria que se va a manifestar en ti. Y nosotros en parte hemos gustado, dice Hebreos, hemos gustado los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:5 habla de que hemos gustado los poderes del siglo venidero. Tú puedes palparlos, degustarlo como un anticipo, las arras. Pero cuando venga Cristo, se va a manifestar esta gloria que está en ti. Por eso Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Necesitamos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y podamos saber cuál es la esperanza a la que el Señor nos llamó. Fuimos llamados a una esperanza gloriosa. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a ser glorificados juntamente con Él, que seremos como Él es, que recibiremos su gloria, que la vida que portamos va a ser cosechada. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Necesitamos que se nos revele esta esperanza. Esta es la esperanza que a ti te va a sostener en la época más oscura y difícil de tu vida, en los valles de sombra, de muerte que todos atravesamos. Esta esperanza te va a sostener. Por eso Pablo dice: nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta va a ser tu gloria. Tú te vas a gloriar en la esperanza y te vas a reír del mundo. Te vas a reír de la opresión. Te vas a reír de la persecución, de la gente que habla de ti. Te vas a reír de los problemas, de las crisis financieras. Te vas a reír de la enfermedad, porque tú vas a decir: yo me glorío en la esperanza. Soy como un loco para este mundo porque yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo me glorío en esa esperanza. Aquí no somos nada, aquí no tenemos nada, aquí somos atribulados, somos procesados, vivimos luchas, enfrentamos oposición
por amor a la palabra, pero cuando Cristo venga, vamos a ser glorificados por el Señor. Seremos como Él es, seremos herederos de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es la gloria que a nosotros nos sostiene. Por eso dice Pablo que cuando muere un hijo del Señor, nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Porque cuando tú tienes esta esperanza, tú sabes muy bien a dónde vas. Tú sabes de que morir es meramente la antesala a la gloria, a ser glorificados juntamente con Él. Esa es nuestra gloria. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2, titulado Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Efesios 1:18 dice, ¿y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta herencia es una herencia doble. Por un lado, nosotros tenemos una herencia en Dios, y por otro lado, Dios tiene una herencia en nosotros. Así como Dios es nuestra herencia, nosotros hemos llegado a ser la herencia de Dios. Por eso acá es como una frase ambigua, porque dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ¿cuál herencia? ¿La de Dios o la de los santos? Ambas herencias. Ya hemos hablado antes de la herencia cuando vimos por ahí el versículo 11 y otros versículos acá en Efesios, pero volvemos a repetir, es una herencia doble. Nosotros tenemos una herencia en Dios, somos herederos de Dios y se nos tiene que revelar nuestra herencia. O sea, tú puedes vivir toda tu vida con mentalidad de esclavo y nunca arribar a la mentalidad de heredero. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y al mismo tiempo, Dios también tiene una herencia en nosotros. Entonces, vamos a partir hablando de nuestra herencia en Dios. Romanos 8, del 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú y yo nacimos de Dios, nacimos de Él, nacimos de su simiente, hemos recibido su vida. Y si nosotros nacimos de Dios, eso nos hace hijos de Dios. Y todo hijo también es un heredero de su padre. Si tú eres un hijo de Dios, por consecuencia, tú eres un heredero de Dios. Eso es lo que Pablo dice acá. Dice, y si hijos, 8:17, y si hijos, también herederos. ¿Ves? O sea, tú y yo tenemos que transicionar de una mentalidad de esclavo, pecador, a una mentalidad de heredero. Hijo heredero. Porque dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que sin importar si tú vienes de una familia rica o de una familia pobre o clase media o lo que sea, sin importar, tú, si eres un hijo de Dios, tienes un Padre que es dueño de todas las cosas. Y eso te hace a ti un heredero de todo lo creado. Tú eres un heredero de todas las cosas porque todo es de tu Padre. Dice la palabra que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es tu Padre. Tú no eres dueño del mundo, pero tú eres hijo del dueño. El dueño de todo es tu papá. Tú eres un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso significa que todo lo que es de Cristo también es tuyo. Tenemos que soltar esa mentalidad religiosa, legalista que tal vez nosotros teníamos y transicionar a una mente de heredero, de hijo heredero. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¡Wow! Yo no sé si todavía has escuchado este versículo. Dice aquí el apóstol Santiago que Dios eligió a los pobres de este mundo
para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, Dios te eligió a ti y me eligió a mí para ser herederos de su reino, para ser herederos de todas las riquezas que hay en este reino glorioso de los cielos. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en esto de cómo funciona nuestra herencia en Cristo. Toda herencia es registrada en un testamento. Toda herencia es registrada en un testamento. Lógico, ¿verdad? Si tú ves y dices a alguien, mira, recibí una herencia, me heredaron una casa, supongamos, o me tocó una parte de un dinero porque falleció algún familiar lejano y nos heredó a todos los sobrinos una casa. Eso es una herencia. ¿Dónde está esa herencia estipulada? En un testamento. ¿Dónde encontramos nosotros el detalle de nuestra herencia? En la palabra de Dios. Las escrituras son el testamento celestial donde Dios registró todas sus riquezas para nosotros. Por eso se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es un testamento que fue legado para nosotros. De esto nos habla el libro de Hebreos, en Hebreos 9, del 15 al 17, dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, tú y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, hay una diferencia muy importante entre un pacto y un testamento. Y es que un pacto requiere que las dos partes en cuestión estén vivas. Pero un testamento requiere que el testador se muera. Por eso dice, porque el testamento con la muerte se confirma, verso 17, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, un pacto requiere que las dos partes estén vivas, pero un testamento requiere de que el testador muera. Entonces, nosotros en cuanto a Dios tenemos un pacto. Es el nuevo pacto. En cuanto a Dios tenemos un pacto. Pero en cuanto a Cristo tenemos un testamento. Porque Él murió por nosotros para que recibamos la herencia que Él nos legó. Pero para eso Él tenía que morir. Entonces, por medio de este testamento, nosotros recibimos los hechos que ya fueron efectuados por Cristo como nuestro legado para que nosotros podamos disfrutarlo. Hablando en términos generales, para que una herencia se haga válida, se requiere que el testador muera primero. Por lo tanto, para que todas las promesas que Dios entregó en su palabra para nosotros pudieran consumarse, el testador tenía que morir primero. Es por eso que Cristo murió en la cruz, porque Él es el testador que tenía que morir. Él tenía que morir como el testador. Sin embargo, como Cristo es la resurrección y la vida, la muerte no lo pudo retener. Entonces Él se levantó de entre los muertos. Y hoy Él mismo es el mediador de este nuevo pacto, es el encargado de hacer que este testamento se cumpla. Él es el mediador de nuestra herencia. Entonces, cuando un hombre rico escribe su testamento antes de morir y dice, no sé, a mi hijo le voy a dejar tal cosa, a mi otro hijo tal cosa, y va escribiendo su testamento, ¿él qué tiene que hacer ahora? Esperar a morirse, ¿verdad? Antes que él se muera, el testamento no entra en vigencia. Pero una vez que él muere, aparece otra figura, que es el albacea o el mediador. Un albacea o mediador es el encargado de hacer que se cumpla la última voluntad del testador. Es encargado de hacer que se cumpla. Si por ejemplo el testamento dice tal cosa va para tal persona, tal cosa para tal persona, el albacea o mediador se encarga de repartir y se encarga de hacer que esa voluntad se cumpla. El tema es que en este testamento que Cristo nos legó,
Cristo, por un lado, es el testador porque Él murió en la cruz para que recibamos la herencia. Pero como Él resucitó de entre los muertos, hoy Él mismo en persona es el albacea. Cristo mismo es el mediador de este nuevo pacto, de este nuevo testamento que Él nos legó por medio de su muerte en la cruz. O sea, Él personalmente se encarga de que tú recibas tu herencia. ¿Cómo? Impartiéndose a sí mismo dentro de ti, dentro de tu espíritu, para que tú experimentes y puedas vivir, disfrutar todas sus riquezas, todas las riquezas que Él te legó. Entonces tenemos que transicionar. Hay 4 palabras muy relacionadas en las Escrituras y que Hebreos las desarrolla, que es promesa, pacto, testamento y herencia. Dios le dio una promesa a Abraham. Luego Dios hizo un pacto con Abraham. Hasta allí era un pacto. Pero luego el Señor hizo un testamento anunciando la muerte del Mesías. Pero cuando ese testamento entró en vigencia porque Cristo el Mesías murió, entró en vigencia y hoy tenemos una herencia legada, abierta, consumada, para que tú la disfrutes. No tenemos solamente un testamento esperando a cumplirse. O sea, antes de que Cristo viniera, el pueblo de Israel tenía todas las profecías acerca de Cristo. Tenía Isaías 53 que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. El problema es que eso todavía no ocurría. Eso iba a ocurrir cuando Cristo viniera. Isaías escribió unos 600 años antes de Cristo. Tenían el testamento, pero el testador no había muerto. También los profetas profetizaron. Dios decía, no me acordaré más de sus rebeliones ni de sus pecados, borraré sus iniquidades. Todo eso estaba profetizado, pero todavía no ocurría. Tenían el testamento, pero todavía el testador no había muerto. Todavía no era una herencia para ellos. Pero cuando Cristo vino y Cristo murió, el testamento se transformó en herencia. O sea, tú no tienes un testamento de promesas. Tú no vives de promesas de Dios. Tú vives de una herencia consumada y legada para ti. Tú eres un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Tenemos que transicionar a una mentalidad de herederos. Fuimos predestinados para ser herederos. Efesios 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Ves? El plan de Dios en la eternidad pasada era hacernos herederos, que fuésemos herederos de Dios. Fuimos predestinados para ser herederos en la eternidad pasada. Para esto, para ejecutar esto, a Dios le plació primero reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios las reunió en Cristo y luego Dios tomó a este Cristo y lo impartió dentro de ti. Y tú recibiste todas las cosas en Cristo. Por eso en Cristo estás completo. Nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, esa es la gracia del Señor. Qué maravilloso. Él murió en la cruz por nosotros. Él se hizo pobre, siendo rico. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él, para que recibiésemos una herencia. Y en esta herencia, el aspecto más pequeño tiene que ver con lo material. ¿Está incluido? Sí. Tranquilo, está incluido. Cuenta como añadidura. Pero el aspecto más glorioso de esta herencia tiene que ver con la persona misma de Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice en Efesios 3:8, y es algo que vamos a desarrollar con mayor profundidad cuando lleguemos a Efesios capítulo 3, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para Pablo ese era el evangelio que él predicaba.
Las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas de Cristo son nuestra herencia. Hemos heredado. Son algo que nos fue legado. Está abierto, consumado y legado para que lo disfrutes. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son estas riquezas de Cristo? Las riquezas del Dios triuno. Todo lo que existe son las riquezas de Dios. Pero hay tres aspectos fundamentales. Tres aspectos fundamentales de nuestra herencia. Número uno, todo lo que Cristo es o todo lo que Dios es. Eso es muchísimo. Todo lo que Dios es. Número dos, todo lo que Dios tiene o todo lo que Cristo tiene. Eso también es muchísimo. Y número tres, todo lo que Dios logró para nosotros en la encarnación de Cristo, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación a la diestra de Dios y en su impartirse en nosotros. O sea, todas las cosas que Él logró en cada uno de estos pasos también son parte de nuestra herencia. O sea, cuando Cristo fue a la cruz, por ejemplo, la herencia redentora, la herencia por causa de la obra de la cruz. Allí el Señor nos legó redención, perdón de pecados, sanidad de enfermedades, liberación, nos legó un montón de bendiciones, paz, libertad, etcétera. Gracia, son las bendiciones de la cruz, la herencia redentora, la herencia por causa de la obra consumada de la cruz. Pero cuando Cristo resucita hay muchas más riquezas que nos son legadas. Y cuando Él asciende y se sienta a la diestra de Dios, hay muchas más riquezas que nos son legadas. En cada uno de los pasos de Cristo hay riquezas de Cristo para nosotros, que son nuestra herencia. Las riquezas de su encarnación, las riquezas de su vivir humano, las riquezas de su muerte en la cruz, las riquezas de cuando Él fue al sepulcro, las riquezas de su resurrección y de su ascensión y entronización a la diestra de Dios. Son las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a desarrollar esto en mayor profundidad cuando lleguemos a Efesios capítulo 3. Y vamos a hablar de esto en una profundidad mucho mayor, porque uno de los grandes temas de Efesios es precisamente que disfrutemos de nuestra herencia, de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo aquí en el capítulo 1 está como introduciendo todavía el tema de la epístola, pero luego lo va desarrollando. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Él desarrolla todas estas cosas. Entonces, por ahora vamos a decir que somos herederos de Dios. Somos herederos de todas las inescrutables riquezas de Cristo. Somos herederos de todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Él logró para nosotros en el procesar de Cristo. Hemos recibido su gloria. Ahora bien, de la misma manera en que Dios es nuestra herencia, nosotros también somos la herencia de Dios. Dios tiene una herencia en nosotros. ¿Cuál es la herencia de Dios en nosotros? Es cuánto de su Hijo ha sido formado en nosotros. Cuánto de su vida ha crecido en nosotros. Porque Dios sembró su vida en nuestro interior. Dios plantó su vida en nosotros. Y esta vida está creciendo. Y el final de esta era va a ser cosechada. ¿Verdad? Entonces, Dios tiene una herencia en nosotros, pero no todo de mí es herencia para Dios, sino cuánto de Cristo ha sido formado en mí, cuánto de su vida hay. En las Escrituras la vida divina es representada por el oro puro. Podríamos decir que Dios hizo un depósito dentro de ti, Dios hizo un abono, Dios depositó una pepita de oro en tu interior y ese oro está creciendo, esa medida de oro está creciendo en ti. Porque este oro es una vida, es orgánico. Pero al final de esta era el Señor va a venir a buscar al banco, que eres tú. Va a venir a buscar cuánto oro hay. Claro, porque el Señor también está haciendo una inversión. El Señor invirtió de su oro en ti. Pero Él va a venir a buscar después su herencia, pero con intereses. Esta vida que creció en ti, se agrandó en ti. Hay más Cristo en ti ahora. Cristo creció en tu interior hasta ser plenamente formado. Yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿cuánta herencia Dios tiene en ti? Si el Señor viniera esta noche por nosotros, por su iglesia, ¿cuánta herencia encontraría el Señor en ti? ¿Mucha o muy poca?
¿Cuánto de Cristo hay en ti y cuánto de ti mismo todavía hay? ¿Cuánto de nosotros mismos todavía llena nuestro interior? Ese es el tema. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? Esa es la herencia que Dios tiene en nosotros. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es herencia que es en los dos sentidos. Yo soy su herencia y Él es mi herencia. ¿Cuánto de Cristo hay en ti? ¿Cuánta herencia Dios tiene? ¿Cuánto oro divino hay en tu interior? ¿Hasta qué punto le has permitido a esta vida crecer? ¿Hasta qué punto Cristo ha sido formado en ti? Ese es el asunto. Y vamos a avanzar al punto número 3, que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Colosenses capítulo 1, verso 29. Me gusta mucho Colosenses. Colosenses es un libro que está muy relacionado con Efesios. Mencionábamos en alguna oportunidad de que Colosenses nos habla de Cristo y Efesios nos habla de la iglesia. Colosenses habla del misterio del Padre, que es Cristo, y Efesios del misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces son libros muy relacionados y hay ideas que Pablo va siguiendo en ambas epístolas que están muy interrelacionadas. Son libros que deberíamos ir leyendo de forma paralela. Entonces aquí en Colosenses 1 leíamos el verso 27, ahora vamos en el verso 29, y en Efesios también vamos avanzando y va hablando de las mismas cosas. Entonces Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Potencia aquí en griego es la palabra energeia. Energeia significa poder, potencia, energía. Es una de las muchas palabras en griego para hablar de algo poderoso, de algo que tiene poder. Entonces Pablo dice aquí que el poder de Cristo actúa poderosamente en nosotros. El poder de Cristo actúa poderosamente en nosotros. Aquí hay una repetición de palabras en Colosenses 1:29, porque dice la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y si quisiéramos, podríamos decir, dice la potencia y poder, pero podríamos decir poder y poder. Se diría algo así como luchando según el poder de Él que actúa poderosamente en mí. Sería como una repetición, ¿verdad? El poder de Dios actúa poderosamente en mí. Suena a una repetición. En el griego, ya dijimos, potencia, aquí es energeia, y poderosamente es dunamis, que también significa poder. O sea, Pablo ocupa dos palabras que significan poder para hablar del poder de Dios, del poder de Cristo que actúa en nosotros. O sea, este poder es enormemente grande. Y en Efesios, Pablo va más allá. Pablo dice en Efesios 1:19, dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, nuevamente poder, de su fuerza? Pablo ocupa 6 palabras distintas en el griego para hablar de poder. Pablo dice la supereminente, que en griego es la palabra hupervalo, supereminente. Significa algo muy grande, algo poderoso. Grandeza es megetsos, de su poder, dunamis, el poder de Dios. Cuando dice hechos, pero recibiréis poder, recibiréis dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué más? Dice, según la operación, la energeia, que en el otro versículo es potencia. La energeia del poder, kratos, de su fuerza, ishus. Todas estas 6 palabras significan poder. O sea que Pablo ocupó todas las palabras que existen en el idioma griego para hablar del poder de Dios. Y se quedó corto. Pablo agotó un diccionario griego. No hay más palabras en griego para hablar del poder de Dios. Y se quedó corto al intentar describir en el idioma
el poder de Dios que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, el mismo poder que ahora actúa en nosotros, que actúa poderosamente en nosotros. O sea, a ti se te tiene que revelar el nivel de poder que opera en ti, que es no cualquier poder, es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Porque para resucitar un muerto, déjame decirte, se requiere poder. No sé si tú has visto a alguien morir o has visto a alguien muerto. O sea, el ser humano hoy, con toda su ciencia, con toda su tecnología, no ha sido capaz de resucitar a un muerto. Es imposible. Volver a restablecer todas las conexiones neuronales es imposible. Lo afirmo categóricamente, es imposible. Hay gente de nuestra época, multimillonarios, que como ellos no quieren morir, antes de morir ellos le pagan a una empresa, esto es verdad, le pagan a una empresa para que los congele. Entonces ellos apenas mueren, los congelan en una cámara frigorífica especial, esperando, y les pagan una suma enorme de dinero para que lo hagan, para que los congelen por muchísimos años, con la esperanza de que un día se descubra una forma de resucitar a los muertos, se descubre una forma de restablecer esas conexiones neuronales y resucitar a alguien, devolverlo a la vida, para que lo resuciten. O sea, estos tipos están apostando a que algún día la ciencia humana descubra la forma de resucitar a los muertos. Entonces ellos pagan, como hoy día no existe la tecnología, pagan para que los congelen, y si algún día descubren la tecnología, los descongelen y los resuciten. Mira la ambición humana de querer vivir en esta vida terrena por siempre y seguir disfrutando de sus riquezas terrenales que se pudren. Pero yo les anticipo, no lo van a lograr. El ser humano no es capaz de producir vida. El ser humano no es capaz de resucitar a un muerto. Eso solo lo hace el Señor. En cambio Jesús, me gusta Jesús porque cuando Él resucitó a Lázaro, Él oró, no sé si tú has leído, Él oró antes de resucitar a Lázaro. Pero Él no oró para pedirle al Padre que resucitara a Lázaro. Él oró simplemente para refregarle en la cara a los fariseos incrédulos que Él era el Hijo de Dios. Porque Él oró y dijo: Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y alzó la voz y dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Lázaro tenía 4 días muerto, ni 3 ni 2, 4. Hay algunos estudios que dicen de que hasta el día tercero tú todavía podrías, en teoría, resucitar. Hay gente que tiene una enfermedad de que pareciera que están muertos y después a los 2 días resucitan. En realidad no estaban muertos. Por eso de que han encontrado a veces en algunas tumbas y ataúdes como uñas, digamos, ahí que intentaron salir del ataúd, porque hay gente que tuvo esta enfermedad que de un momento a otro pareciera que estaban muertos, los enterraron y después despertaron y se vieron ahí en el ataúd. Terrible, tétrico. Por eso de que en la Edad Media algunos le colocaban un hilito dentro del ataúd, hacia arriba, con una campana. Entonces afuera del ataúd había un hilito que salía del ataúd y subía por la tumba hasta una campana. Y cuando alguien despertaba ahí enterrado, tocaba la campana, y de ahí viene el dicho: salvado por la campana. Bueno, son cosas, ¿no? El tema es, volvamos al tema. El tema es que Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. O sea, al 4.º día el cuerpo humano comienza a pudrirse. Por eso que le dicen a Jesús: Señor, hiede ya. Cuando el manda y dice: remuevan la piedra, hiede, porque ya el 4.º día estaba pudriéndose, agusanado. Y es ahí cuando Jesús ni siquiera hace un esfuerzo. Jesús dice: sal fuera. Me gusta Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, dice la palabra que era imposible que Él fuese retenido por la muerte. Dice en Hechos, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso en Oseas está profetizado lo que Cristo le iba a decir a la muerte. Cuando el Señor le dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Él estaba profetizando la obra de Cristo
Él le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Entonces, como Cristo es la resurrección y la vida, no es que Él tiene vida, Él es la vida. ¿Cómo tú vas a matar a la vida? Como Él es la resurrección, no es que Él tiene, no, Él es la resurrección. Él con su resurrección invadió ese cuerpo y lo levantó entre los muertos. Al tercer día la muerte fue vencida, humillada, derrotada. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Dice el apóstol Pablo. La muerte fue humillada, fue echada fuera. Dice la palabra que Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Él destruyó la muerte. Él venció a la muerte. Él resucitó. Y donde está Cristo, allí hay ausencia de muerte. Yo no sé si tú habías pensado eso, pero Cristo es la ausencia de muerte. Donde quiera que Él está, allí no hay muerte. Él es la resurrección. Quiero que tú intentes dimensionar el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es un poder sin precedentes. Es un nivel de poder que nunca se había visto en esta tierra. Porque abrir un mar, comparando, no es tan difícil. No es tan difícil abrir el mar. No es tan difícil, no sé, que flote un hacha. No es tan difícil sanar a un enfermo. Comparando, insisto, pero resucitar a un muerto, eso es otra cosa. O sea, cuando Jesús resucitó a Lázaro, es otra cosa. Y aún más, cuando Cristo mismo resucitó, eso es otra cosa. Y no solamente Cristo resucitó, sino que Cristo, dice la palabra, que se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo nombre, principado, autoridad. O sea, ese nivel de poder es el que ahora actúa dentro de ti, dentro de mí. Se te tiene que revelar ese poder. Cuando a ti se te revela el poder que tú portas, el poder que nosotros corporativamente como iglesia portamos, vamos a dejar de vivir como derrotados y como víctimas de las circunstancias y vamos a comenzar a vivir como más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es el poder que la iglesia porta en Cristo. Esto no se te va a revelar leyendo libros con la mente, esto se te revela en el Espíritu. Por eso Pablo dice, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Qué tremendo esto. Pablo agotó el diccionario griego. No cabe más acumulación de epítetos, de designaciones, de palabras para describir el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos y que hoy actúa en nosotros. Este es el poder que nos habita. Imagínate aquí en español, Pablo repite 2 veces poder, o los traductores, ¿verdad? Dice la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. O sea, no hay palabras en el idioma para expresar la grandeza de este poder que tú portas en Cristo. Entonces, tenemos que entender todo lo que Cristo hizo después de la cruz. Y quiero estos últimos minutos que nos quedan poder revisar esto y poder hablar de esto. Porque el mundo vio todo lo que ocurrió hasta la cruz. Hasta ahí llega el mundo. Ellos saben que Cristo murió en la cruz. Ese es un hecho histórico que hasta los ateos reconocen. Hubo un Jesús de Nazaret que murió crucificado. El asunto es que ellos no saben lo que ocurrió después. Entonces, voy a mencionar algunas cosas así rápidamente. Por medio de su muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. En la cruz, Satanás y todos sus demonios fueron legalmente desarmados, destronados, derribados y destruidos. Todos los principados y potestades fueron derrotados, fueron despojados. Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Luego de morir, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Él le predicó a los espíritus encarcelados, le predicó el evangelio a los muertos, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Luego Él resucitó de entre los muertos con poder, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice la palabra que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder del Espíritu eterno. Luego de Él resucitar, Él subió a lo alto, subió a los cielos como el sumo sacerdote y se presentó delante del trono de Dios con el sacrificio perfecto que fue Él mismo. Y se mostró como sumo sacerdote con sus manos heridas, con sus manos allí con la sangre, y presentó la sangre del sacrificio como el sumo sacerdote. Luego Él estuvo apareciendo por 40 días a sus discípulos, hablándoles del reino de Dios. Y luego de haberles dado mandamientos a sus apóstoles por el Espíritu Santo, fue llevado arriba al cielo. Dice la palabra que Él subió hasta lo más alto, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él llevó cautiva la cautividad y se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y dice aquí Efesios, sobre todo principado, que en griego es argé, sobre toda autoridad, exousia, sobre todo poder, dunamis, sobre todo señorío, curiotes, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta es la exaltación de Cristo. Porque los apóstoles vieron a Jesús ascendiendo y una nube los cubrió y no vieron más al Señor. Pero todas estas cosas las vio Pablo en el Espíritu. Y tú lees Efesios capítulo 4 y habla cómo Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla cómo Cristo llevó cautiva la cautividad. Y acá Efesios 1:20 al 23 dice, la cual operó en Cristo. Este poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, este es el poder que está en ti, mi hermano, mi hermana, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. A Cristo le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice la palabra que Él fue hecho Señor absoluto de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Dice la palabra que Cristo fue puesto por Dios como Rey. Él es Rey. Él fue puesto por Príncipe y Salvador. Fue designado por Dios como juez de los vivos y de los muertos. Cuando Cristo venga, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él le fue dado todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y a Él Dios sometió todas las cosas. Todas las cosas fueron sujetadas debajo de sus pies. Y este Cristo, que es el Señor absoluto, que fue exaltado supremamente por sobre todas las cosas, este Cristo fue impartido dentro de nosotros y nos hizo su cuerpo en la tierra. Entonces hoy este poder que actúa en Cristo también actúa en nosotros, porque nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder de la ascensión de Cristo hoy opera en nosotros. La iglesia opera en el poder y en la autoridad del Cristo ascendido. La autoridad del Cristo ascendido, entronizado a la diestra de Dios, en esa autoridad opera la iglesia. Es ese poder del cual Pablo dijo la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. O sea, no hay palabras para describir este poder. Y este poder hoy actúa en nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos orgánicamente a Él. Ahora bien, hay cuatro aspectos del poder que operó en Cristo y que ahora opera en nosotros.
para ir ya cerrando y resumiendo un poco esto último que hemos dicho. Hay 4 aspectos del poder que operó en Cristo y que también ahora opera en nosotros. Número 1, el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Número 2, el poder de su ascensión. El poder de su ascensión. 3, el poder que sometió todas las cosas. Por eso todo fue puesto bajo Cristo. Por eso dice que Él está por sobre todo principado y poder y autoridad y señorío y sobre todo nombre. O sea que es el poder que sometió todas las cosas. Cristo no solo resucitó, no solo ascendió, Él sometió todas las cosas. Y número 4, el poder que reunió todas las cosas bajo una cabeza. Son los 4 aspectos de este poder. Él resucitó, Él ascendió, sometió todas las cosas y reunió todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. Este poder cuádruple es el poder que fue transmitido a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. O sea, el mismo poder que opera en la cabeza, también opera en el cuerpo. La misma unción que opera en la cabeza, también opera en el cuerpo. Por eso que este poder y esta autoridad de Cristo opera también en la iglesia. Cuando Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, les está diciendo, en esa misma autoridad, yo los envío a ustedes. O sea, la iglesia recibió todo poder en los cielos y en la tierra, toda potestad, toda autoridad nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que el propósito eterno de Dios sea consumado, para que la gente sea trasladada de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo y edifiquemos el cuerpo de Cristo y el Señor pueda al final de esta era, cuando Él venga, presentarse a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y el propósito eterno de Dios se consume. Y al final de todo, en la eternidad futura, podamos estar allí en la nueva Jerusalén, en esta unión orgánica del Dios triuno con su iglesia, esta consumación final, intensificada del propósito eterno de Dios. Para que todo esto sea llevado a cabo, este poder opera en la iglesia, para que prediquemos el Evangelio y la gente se convierta al Señor, la gente sea libertada, sean sanados, restaurados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de los dones, de la actividad propia de cada miembro. Para que todo esto ocurra, el Señor hace que este poder y esta autoridad de Cristo operen en nosotros, su iglesia. De eso se trata. Por eso Pablo termina este capítulo número 1 de Efesios diciendo en el verso 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es el vehículo de expresión, de ejecución del poder que resucitó, ascendió, sometió todas las cosas y reunió todo bajo una cabeza. Y todo este poder y autoridad, ¿cómo es expresado en la tierra? Por medio de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso en la próxima clase vamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y vamos a profundizar en esto, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has hecho tu cuerpo en la tierra, Señor. Gracias porque podemos disfrutarte como nuestras riquezas. Gracias porque también tú tienes una herencia en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta esperanza gloriosa que has puesto delante de nosotros, que nos afirma, que nos sostiene, que nos levanta. Señor, y gracias porque este poder supereminente, Señor, opera en nosotros, tu iglesia, Señor, para consumar y ejecutar tu propósito eterno. No podemos más que agradecer y adorarte por tu bondad, por tu gracia, por tu fidelidad. Tú eres bueno, Señor. Tú pensaste en todo. Tú previste todas las cosas, Señor. Y nos has equipado con todo lo que necesitamos para ser más que vencedores y para poder llevar adelante tu propósito eterno. Enséñanos cada día a ser colaboradores más efectivos, Señor, en esta obra de edificación de tu cuerpo que tú nos has llamado a realizar.
Te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.